Veamos ya Televistazo estelar, Andrea. Juan Carlos, amigos, el gobierno les concedió 48 horas para abandonar el territorio ecuatoriano. Hernán Higuera amplía esta información. De forma sorpresiva y citando el artículo 9 de la Convención de Viena, Ecuador, sin exponer motivos, comunicó a la misión diplomática de Cuba que su embajador Basilio Gutiérrez y 21 funcionarios del cuerpo diplomático cubano han sido declaradas personas no gratas y que deben en 2 días abandonar el Ecuador. Antes de conocerse la medida, ayer el presidente Noboa, por decreto firmado en Guayaquil, también dio por terminadas las funciones del embajador de Ecuador en Cuba, José María Borja, a quien se le ordenó retirarse de la sede de La Habana. Ni la presidencia ni Cancillería han explicado el argumento de la decisión ecuatoriana, que de inmediato generó el cierre de los servicios consulares en la embajada cubana en Quito. El embajador Basilio Gutiérrez y su cuerpo consular, notificados, blindaron todo tipo de contacto con el público y la prensa. Funcionarios durante esta tarde entraron y salieron de la sede diplomática sorprendidos, asustados y hasta apurados a quemar documentos en la terraza de la sede diplomática, como se muestran estas imágenes captadas desde los edificios aledaños. El presidente Daniel Noboa denominó parrillada de papeles a esta acción de los funcionarios y lo publicó en sus redes sociales. Según la Cancillería del Ecuador, la misión diplomática cubana tendría hasta el mediodía del viernes para abandonar el territorio ecuatoriano. Para el analista Mauricio Gándara, la decisión ecuatoriana tiene una sola teoría. Deducimos que se trata de una cosa concertada del Ecuador o con una instrucción o una presión del gobierno de los Estados Unidos, pero me parece un error. El dispositivo de seguridad policial y militar se vio aumentado en la embajada cubana. Se busca dar las garantías de movilidad para que los 22 funcionarios abandonen el Ecuador. Seguridad, Ecuador y Estados Unidos. Juntos. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado, confirmó el inicio de operaciones militares conjuntas con Estados Unidos contra organizaciones consideradas narcoterroristas en Ecuador. La primera se desarrolló este martes en una zona bajo influencia de la disidencia de las FARC en los comandos de frontera contra la minería ilegal, aunque se ignoran sus resultados. Paul Romero tiene el informe. La primera operación militar conjunta entre Estados Unidos y Ecuador contra organizaciones calificadas como narcoterroristas se ejecutó este martes. La información fue difundida al mundo en la cuenta de X del Comando Sur y ratificada por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. Las fuerzas militares ecuatorianas y estadounidenses lanzaron operaciones contra organizaciones terroristas designadas. Estas operaciones son un ejemplo poderoso del compromiso de los socios en América Latina y el Caribe para combatir el flagelo del narcoterrorismo. Juntos estamos tomando medidas decisivas para enfrentar a los narcoterroristas. La operación militar coordinada se realizó un día después de la reunión del presidente Daniel Noboa en Carondelet con el comandante del Comando Sur, Francis Donovan, y el Frente de Seguridad del Gobierno. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado, confirmó que la primera acción militar se ejecutó contra la minería ilegal en una zona de influencia del grupo disidente de las FARC, Comandos de la Frontera, que opera entre el departamento colombiano de Putumayo y las provincias de Orellana y Sucumbíos. Empezamos justamente a hacer las coordinaciones necesarias con la finalidad de que exista ese apoyo sobre la base de las capacidades que tiene Estados Unidos, que nos permiten complementar a nuestras capacidades, mejorarlas y de esa manera conducir operaciones con mayor precisión. El Frente de Seguridad no ha difundido resultados de la operación con Estados Unidos. Delgado aclaró que la participación militar del Comando Sur no incluyó tropas en territorio ecuatoriano y especificó cuál fue el nivel de intervención. Principalmente está en el apoyo con la tecnología que ellos tienen para poder nosotros obtener la información con mayor precisión. De igual manera, el intercambio de información en base a lo que Estados Unidos tiene y la parte logística que igual complementa nuestras capacidades para las operaciones militares. Las operaciones militares conjuntas entre Ecuador y Estados Unidos se manejan bajo reserva. Lo poco que se conoce es que en los próximos días se ejecutarán operaciones consideradas contundentes contra la minería ilegal.
invierno, la gente sufre su efecto. Esta madrugada 20 embarcaciones se hundieron o quedaron a la deriva en el puerto de Chanduy tras las fuertes lluvias y el desbordamiento del río San Rafael en Santa Elena. Henry Rodríguez, presidente de la comuna Chanduy, confirmó el fallecimiento de una persona por ahogamiento. Al intentar rescatar una embarcación, la víctima llegó al centro de salud sin signos vitales. 60 pescadores han perdido sus redes, motores y también sus lanchas. Además, la inundación en la vía Chanduy-Tugaduaja, provocada por la crecida del Río Grande, mantiene a 150 familias aisladas. Actualmente, personal de la prefectura se encuentra en la zona atendiendo esta emergencia. Y el COE provincial del Guayas confirmó que 20 cantones tienen algún tipo de impacto invernal. Las fuertes lluvias han provocado inundaciones y el incremento de los caudales. Durante el encuentro, SELEC también reveló la situación del embalse Daule Peripa. Estefanía Arias asistió a la sesión y tiene las declaraciones. Es una de las últimas emergencias reportadas en la provincia del Guayas. Las calles del cantón Juján quedaron bajo el agua. A sus habitantes no les ha quedado más que movilizarse en canoas. El COE provincial sesionó este miércoles para coordinar acciones, porque Guayas, según las autoridades locales, enfrenta una de las situaciones más críticas de la temporada invernal. Según la prefecta Marcela Aguiñaga, 20 de los 24 cantones de la provincia reportan algún tipo de impacto. El COE registra 62 emergencias y más de 7,000 familias afectadas. Principalmente como Juján, Naranjito, Naranjal, Salitre, Daule, Bucay, Pedro Carbo, Yaguachi, Milagro, Durán, entre otros. Agregó que el sector agrícola, sobre todo el arrocero, acumula pérdidas. 54,000 hectáreas están inundadas. Y el panorama es aún más complejo, porque el INAMI volvió a advertir que durante marzo las lluvias serán más intensas, sobre todo en el litoral. ¿Cuánto es lo normal para Guayaquil? ¿Qué debe caer? Siquiera alrededor de 350. ¿Qué dicen los modelos? Que van a duplicar estos valores, no solamente a Guayaquil, sino a la provincia del Guayas, Guayaquil, Milagro, ¿no? Parte también, podemos ver la Troncal, Babahoyo, también, sobre todo Santa Elena. Pese a que otra de las preocupaciones de las autoridades provinciales es la represa Daule Peripa, el gerente de la unidad de negocio de SELEC, Pablo Espinosa Girón, descartó que el embalse se encuentra en niveles críticos. Explicó que la cota actual es de 78,57, siendo su nivel máximo 85. Nos encontramos todavía a 6,50 metros de la cota máxima de operación. Claro, si siguen las lluvias en marzo y abril, seguramente nos acercaremos a la cota 85, y es por eso también que quería aprovechar y pedirles a las autoridades presentes que se manejen por medios oficiales. Agregó que están contempladas las descargas preventivas para así minimizar el impacto de las poblaciones aledañas a la represa. Aún así, las autoridades se mantienen expectantes porque la provincia está en alerta roja. El Registro Civil presentó una denuncia contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por fraude procesal y por falsificación y uso de documento falso. Además, el título de bachiller de Álvarez fue inactivado por inconsistencias detectadas por el Ministerio de Educación, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. La situación jurídica del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se complica. Actualmente guarda prisión preventiva en la cárcel de La Tacunga por la investigación en el caso Goleada. Además, sigue en curso el proceso del caso AAA, que ya está en etapa de juicio y en el cual también está involucrado. Ahora enfrenta una nueva denuncia, la que el director general del Registro Civil presentó en su contra por presunto fraude procesal y falsificación y uso de documento falso. El documento de 8 páginas dirigido a la Fiscalía Provincial del Guayas asegura que el acta de nacimiento de Álvarez muestra que nació en abril de 1985 y así constaba en su cédula. Sin embargo, en 2017 solicitó al Registro Civil una marginación para rectificar esa fecha, basándose en una supuesta sentencia judicial de 2016 firmada por el ex juez Peter Cufó, en la que resolvió que el año de nacimiento de Álvarez fue 1984
y no en 1985. En consecuencia, el registro civil ejecutó el cambio. Sin embargo, el director general de la entidad señala que la supuesta sentencia tiene irregularidades de fondo, forma y ortografía. También que hay contradicciones temporales, porque según las fechas, la sentencia se emitió antes de que fuera emitida a trámite, lo que es, según la denuncia, procesalmente inviable. Es más, al consultar al Consejo de la Judicatura, se informó que el ex juez Cufó no estaba en funciones en la fecha que supuestamente fue emitido el fallo y que esa causa no aparece en el sistema de la Judicatura. Televistazo ingresó al sistema público Salle y confirmó que el proceso con ese número no aparece. En la denuncia del registro civil se menciona que la alteración del documento de identidad habría tenido como fin la participación de Álvarez en las elecciones para la directiva del equipo Barcelona Sporting Club en 2019 y para ello se exigía una edad mínima de 35 años. Por ello se ha solicitado las versiones de Aquiles Álvarez, sus padres y el ex juez Peter Cufó. Ramiro García, abogado de Aquiles Álvarez, se pronunció en la red social X y señaló: ya se dieron cuenta que ni en AAA ni en Goleada tienen nada con qué probar los supuestos delitos que acusan y van a tratar de montar otros procesos. Ahora es falsificación de la cédula, publicó García. Fuera del campo penal, Álvarez tiene otro frente abierto. Recientemente, la ministra de Educación, Gilda Alcíbar, informó que el título de bachiller del alcalde de Guayaquil fue inactivado. Aseguró que al revisar los registros digitales del colegio Julio Ayón de Guayaquil, se hallaron presuntas inconsistencias. De los 394 estudiantes que constaban como graduados en 2005, solo 32 tienen sustento físico. Los otros 362, incluido el de Álvarez, no aparecen. La ministra ya notificó el caso al Viceministerio de Educación Superior, ya que esto comprometería estudios posteriores, que tienen como requisito contar con el título de bachiller. Fiscal General, postulantes bajo la lupa. La fase de postulación del concurso para fiscal general cerró con 75 candidatos. Jueces, fiscales y abogados en libre ejercicio aspiran a llegar a ese cargo, cuya designación se conocerá en agosto próximo, como lo explica en el siguiente informe Daniela Valencia. Contra todo pronóstico y pese a las críticas que han rodeado al concurso desde su arranque, el proceso para designar al fiscal general cerró su fase de inscripciones con 75 postulantes. Aunque hubo 12 días para la postulación, el 75% de quienes aspiran al cargo esperaron las últimas 12 horas para ingresar su documentación. Para el Consejo de Participación, el número de postulantes es un insumo para sostener que el proceso goza de apertura, interés y legitimidad. Los propios postulantes han destacado que se trata de un proceso que convoca, que motiva y que exige un alto nivel de responsabilidad. Del total, 23 corresponden a mujeres y 52 a hombres. Uno de los últimos en presentar la carpeta fue el actual fiscal general Carlos Alarcón, quien desde dentro de la entidad compite para titularizarse por 6 años. Una doble condición que para el Consejo no lo obliga a pedir licencia. Los propios funcionarios o personas en funciones que se postulan, una vez que se conozca si ganan o no el proceso, ahí se genera cualquier tipo de renuncia para asumir un nuevo cargo. Por los próximos 10 días, la Comisión Ciudadana de Selección deberá revisar las carpetas de los postulantes. No obstante, este equipo de trabajo sufrirá un nuevo cambio tras la renuncia de una de las comisionadas principales. Para eso se ha designado tanto principales como suplentes. El concurso avanzará independientemente de los temas particulares de uno u otro comisionado. Aquí no va a haber injerencia por parte del Pleno. Los comisionados deben ser independientes. Ellos se les ha dado todas las facilidades. La Comisión Ciudadana de Selección tiene un plazo de 4 meses para desarrollar el concurso. En caso de situaciones no previstas, podrá ampliar su trabajo 2 meses más. Si se cumple el cronograma, la designación del próximo fiscal deberá ser en agosto.
Ahora, entre los postulantes a fiscal general del Estado destacan nombres que ya anunciaban su intención de llegar al cargo. Los que generaron más expectativa fueron el exministro José de la Gasca y el fiscal encargado Carlos Alarcón. Jacqueline Rodas detalla sus perfiles y los de otros candidatos. Entre los aspirantes a ocupar la silla de fiscal general del Estado por los próximos 6 años está el exministro de Gobierno José de la Gasca, quien integró el gabinete del presidente Daniel Noboa hasta julio del año pasado. En ese mes fue condecorado por el primer mandatario con la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Cruz y ya dejó ver su intención de ser el sucesor de Diana Salazar. Este es su segundo intento. En el concurso de 2019, De la Gasca quedó penúltimo con 65 puntos sobre 100. A último momento también se inscribió el actual fiscal general encargado, Carlos Alarcón, que fue nombrado en medio de cuestionamientos por el Consejo de la Judicatura del destituido Mario Godoy, pese a que no tiene categoría 3, requisito que se exige para el subrogante. Al momento, la Corte Constitucional revisa su designación. Antes de asumir el encargo, tuvo en sus manos el caso AAA. Él procesó y pidió prisión para el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y luego colaboró para desarmar el tribunal pidiendo la suspensión del juez Cristian Fierro. Otra concursante es Daniela Camacho, jueza de la Corte Nacional, que en enero terminará su periodo de 9 años. Recientemente intentó ocupar la presidencia de la Corte, pero el Pleno apoyó a Marco Rodríguez. El caso Sobornos le dio visibilidad, dictó prisión preventiva en contra del expresidente Rafael Correa y lo llamó a juicio. Es amiga cercana de Wilman Terán, ahora preso y sentenciado. Según sus compañeros jueces, ella impulsó su postulación a la presidencia de la Judicatura. Walter Macías, ex juez de la Corte Nacional, fue uno de los primeros inscritos. Fue víctima de un plan para sacarlo del caso Vocales, que terminó en sentencia por obstrucción de la justicia en contra de Wilman Terán y los vocales de la Judicatura Maribel Barreno y Javier Muñoz. Macías, además, fue nombrado en el caso Metástasis. Elibe Angulo, operador del narcotraficante Leandro Norero, testificó que le pagó $68,000 por una causa legal que involucraba a Agustín Intriago, entonces alcalde de Manta. Otros rostros conocidos que quieren ser fiscal general son la ex jueza nacional Gladys Terán, los jueces de anticorrupción Carol Zambrano y Mario Muñoz, la jueza provincial Maritza Romero, los fiscales Gustavo Benítez y Andrés Cuazapaz, y los abogados en libre ejercicio Washington Andrade, Juan Carlos Perea y Joselito Argüello. Mediante el decreto ejecutivo 318, el presidente Daniel Noboa dispuso otra intervención en el hospital Teodoro Maldonado Carbo de Líes, en el sur de Guayaquil. Esa medida se toma luego del asesinato del jefe de servicios generales de la institución. Tras la publicación del decreto, policías ya llegaron hasta esa casa de salud. Luis Alfredo Zúñiga se trasladó al punto y nos tiene detalles de lo que sucede a esta hora. Luis Alfredo, cuéntanos cuál es el panorama en estos momentos. Adelante. Juan Carlos, amigos, muy buenas noches. En efecto, estamos en los exteriores del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, el más grande de Líes en Guayaquil, un hospital regional que recibe diariamente a miles de afiliados, pacientes que vienen a atenderse a este punto. Y en efecto, una vez que se emitió este decreto ejecutivo disponiendo la intervención que va a durar 180 días, según ha indicado el documento, pues fue inmediato. Cerca de las 3 de la tarde empezaron a llegar en buses, también en patrulleros, decenas de autoridades, principalmente la policía que llegó a este punto. Ingresaron por ejemplo, estamos a esta hora en el lado de emergencia. Fue uno de los puntos de las puertas por donde ingresaron muchos de estos policías. También pudimos divisar en estas horas que tenemos acá de cobertura que también estuvo presente o está presente el comandante de la policía en la zona 8. De momento, porque más temprano podíamos ver que todo el perímetro del hospital estaba rodeado de policías. Sin embargo, hasta solo pocos minutos se acaban de movilizar quizás para un relevo de guardias, pero pese a que no hay policías de momento acá afuera, sí podemos conocer a que permanecen en el interior aún con esta intervención y se están esperando que hayan algunas declaraciones por parte del comandante de la zona 8 y otras autoridades que permanecen en este punto. Aún se está dando algún resguardo, vemos circular de momento patrulleros con los policías, también están otros medios de comunicación, al igual que nosotros, esperando que hayan declaraciones de cómo se va a realizar esta intervención,
pues recordemos también que la policía va a ser parte de las autoridades que de ahora en adelante, o al menos mientras dure esta intervención a este hospital, son quienes se van a encargar de la seguridad. Siguen las autoridades dentro desde las 3 de la tarde, están rodeando o rondando el perímetro mientras se define cuáles van a ser las próximas acciones. 180 días de esta intervención dispuesta mediante decreto ejecutivo luego del asesinato de este servidor en esta casa de salud. Uno de los tantos puntos por los cuales se ha tomado esta intervención, que inclusive, según dicta el documento, el decreto ejecutivo, podría extenderse dependiendo de la necesidad. 6 meses en total entonces, Luis Alfredo. Ya nos vamos a enlazar contigo en los próximos minutos en este espacio informativo para conocer precisamente esos detalles de cómo realmente se va a ejecutar esta intervención por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas al interno del Teodoro Maldonado Carbo, uno de los hospitales más importantes del Seguro Social ubicado en el sur de Guayaquil. Gracias por tu informe. Estados Unidos, Irán, día 5 en vilo. Revisamos noticias internacionales. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos hunde un barco enemigo usando torpedos desde un submarino. Una nave de la Armada iraní fue alcanzada en aguas internacionales en el Océano Índico frente a la costa de Sri Lanka. Hay más de 80 muertos, pero también sobrevivientes, quienes fueron llevados a tierra. La imagen publicada hoy por el Pentágono muestra un barco de guerra iraní alcanzado por un torpedo lanzado desde un submarino. La nave era una fragata denominada Dena, parte de la flota sur de la Marina de la República Islámica, con unos 180 tripulantes. Con este son ya 17 barcos iraníes hundidos desde que comenzaron los ataques en la madrugada del sábado. Según Estados Unidos, Irán intentaba proteger esta embarcación enviándola al Océano Índico. Estaba a más de 3.000 kilómetros de las costas iraníes. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que ahora la Armada iraní reposa en el fondo del mar. Destroyed, defeated, pick your adjective. Está destruida, derrotada, elijan un adjetivo. Es el primer hundimiento de un barco enemigo por un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial, señaló. El ataque ocurrió a 40 millas náuticas frente a la costa de Sri Lanka, país insular al sur de India. El portavoz de la Armada dijo que recibieron una llamada del Centro de Rescate Marítimo y movilizaron unidades aéreas y navales. Durante las operaciones de búsqueda encontramos personas flotando en el agua y las rescatamos. Posteriormente, al preguntar, descubrimos que pertenecían al barco iraní. Los sobrevivientes fueron 35. Los llevaron al Hospital Gale en la capital, Colombo. El secretario de Guerra de Estados Unidos dijo también que anoche hundieron además al barco insignia de la Armada iraní, el Soleimani, llamado así por el ex general iraquí Qasem Soleimani, que fue abatido durante la primera administración del presidente Donald Trump. Medios estadounidenses informan que la Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, trabaja para armar a milicias kurdas opuestas al régimen islámico para combatir en una posible operación terrestre. Veamos. La cadena de noticias CNN informó que la CIA está preparando a movimientos opositores y milicias kurdas, con miles de combatientes desplegados en la zona de frontera entre Irán e Irak, para que participen en combates terrestres y promuevan un levantamiento contra el régimen de Teherán. Los kurdos históricamente han tenido tensiones con el régimen de Irán por reclamos de mayor autonomía política y cultural, restricciones al uso oficial del idioma kurdo y denuncias de represión contra sus partidos y sus milicias. De hecho, los kurdos en Irán han sido blanco de ataques de la Guardia Revolucionaria Islámica. Según el reporte, estos grupos mantienen estructuras armadas organizadas y han difundido comunicados en redes sociales, insinuando acciones próximas y llamando a militares iraníes a desertar y rebelarse. Los kurdos son un grupo étnico de origen indio, 2 millones en el noreste de Siria. También hay unos 37.000 en Armenia. Y están a la espera de que Estados Unidos decida proveerles armas e inteligencia. Por su parte, The Wall Street Journal señala que el presidente Trump aún no ha tomado una decisión final. Más adelante en televisión.
Por si no me conocías, soy Pepita. And I have a dream. Ya sabe cómo es una. Ser la actriz e influencer más pepa del mundo. Yo quiero ser la dura en las redes sociales. Quiero ser la reina. Y poder salir de este barrio. Pero la plena es que no puedo porque tengo un papá chiro y tras eso un poco mentiroso. Yo prefiero ser un chiro feliz que un choro por ahí. Dime la verdad, ¿quién es mi mamá? Pero aún así, sin madre y todo, yo voy a salir adelante. Y todos se darán cuenta de eso. ¡Un príncipe azul! ¡Eh! ¡Pepita! Hasta los aliñados. Cholito Forever, martes 10 de marzo, 9 de la noche. Cuando la noticia ocurre, nosotros ya estamos ahí. El panorama acaba de cambiar de un minuto a otro. ¡Se cae, se cae! Porque eso que te importa está pasando ahora, mientras trabajas, mientras vuelves a casa, mientras nos escuchas. Se han detectado actividades de minería ilegal. Por eso nosotros no solo informamos, sino explicamos lo que sucede, desde donde pasa hasta donde tú estés. Quienes se preparaban para marchar se concentraban en el Parque Centenario. En Televistazo Estelar, la noticia completa, clara y a tiempo. Televistazo Estelar, 7 de la noche, aquí en Ecuavisa. Tripulación. ¿Estamos listos para despegar? Activando propulsores. Oigan, chicos, cuidado, no se vayan. No lo pueden empezar sin mí. Hackers, con todo lo que te gusta, porque somos de otro mundo. Hackers del espectáculo. ¡Ah! Hackers, Intensas continuarán golpeando el litoral ecuatoriano. Si está sucediendo, nosotros ya lo estamos contando. Grupos criminales bloquearon y quemaron buses, tráileres, tras conocer de la muerte de Nemesio Ceguera Cervantes. Porque aquí encuentras la información que más te importa. Trabajan en la limpieza de lodo de 5 barrios del cantón Alausí, al sur de Chimborazo. Con inmediatez que necesitas, al instante y en todas nuestras pantallas. Televistazo Estelar, la noticia completa, clara y a tiempo. Televistazo Estelar, 7 de la noche, aquí en Ecuavisa. Tengo una idea millonaria, licenciado. Con nuestro podcast en Llaga Vivita podemos promocionar en Ecuavisa la telenovela El Cholito Forever. Claro. Y con ese paro lo metemos a usted en el noticiero, licenciado. Me gusta. O sea, y yo soy longevo, o sea que hay para largo, porque me gusta siempre la investigación, llegar hasta el meollo del asunto. Y de paso, ya que estamos en eso, dígame quién es la mamá de Pepita. Es que la gente anda preguntando. Es que yo como lo quiero defender, quiero... Me está llamando don Alfonso. Don Alfonso, ya... Te acude al centro escogido donde se atiende durante 11 horas diarias. De lunes a sábado, de 7 de la mañana hasta las 18 horas. Obviamente lo que siempre recomiendo es que el ciudadano haga su mantenimiento preventivo a los vehículos antes de presentarse al centro de revisión. En Quito, la Agencia Metropolitana de Tránsito está en capacidad de otorgar en línea hasta 800 turnos diarios. La idea es revisar los 60.154 vehículos que se rezagaron por la intervención de la Agencia Nacional de Tránsito. Los propietarios de los vehículos que debían revisarse y matricularse en febrero no deben pagar multa por calendarización. La revisión vehicular es el paso previo a la matriculación, que aún está suspendida hasta que la Agencia Nacional de Tránsito empiece a generar el proceso. Pero ya el usuario tendrá adelantada la revisión. De tal manera que a 1 de abril, ¿sí?, dependiendo de las disposiciones que dé la Agencia Nacional, la revisión técnica vehicular haya sido solventada. En marzo solamente se atenderá la revisión vehicular para los autos terminados en 1 y 2, que suman en Quito en total 120.200 vehículos. Por si no me conocías, soy Pepita. And I have a dream. Ya sabe cómo es una. Ser la actriz e influencer más pepa del mundo. Yo quiero ser la dura en las redes sociales. Quiero ser la reina. Y poder salir de este barrio. Pero la plena es que no puedo porque tengo un papá chiro y tras eso un poco mentiroso. Yo prefiero ser un chiro feliz que un choro por ahí. Dime la verdad, ¿quién es mi mamá? Pero aún así, sin madre y todo, yo voy a salir adelante. Y todos se darán cuenta de eso. ¡Un príncipe azul! ¡Eh! ¡Pepita! Hasta los aliñados. Cholito Forever, martes 10 de marzo, 9 de la noche.
Cuando la noticia ocurre, nosotros ya estamos ahí. El panorama acaba de cambiar de un minuto a otro. ¡Se cae, se cae! Porque eso que te importa está pasando ahora, mientras trabajas, mientras vuelves a casa, mientras nos escuchas. Se han detectado actividades de minería ilegal. Por eso nosotros no solo informamos, sino explicamos lo que sucede, desde donde pasa hasta donde tú estés. Quienes se preparaban para marchar se concentraban en el Parque Centenario. En Televistazo Estelar, la noticia completa, clara y a tiempo. Televistazo Estelar, 7 de la noche, aquí en Ecuavisa. Tripulación. ¿Estamos listos para despegar? Activando propulsores. Oigan, chicos, cuidado, no se vayan, no lo pueden empezar sin mí. Hackers, con todo lo que te gusta, porque somos de otro mundo. ¡Hackers del espectáculo! ¡Ja! Hackers, aterriza en tu casa todos los días a las 2 de la tarde. En el Ecuaverso me gustaría tener superpoderes. Porque en el Ecuaverso todo es posible. Inmediatez que necesitas al instante y en todas nuestras pantallas. Televistazo Estelar, la noticia completa, clara y a tiempo. Televistazo Estelar, 7 de la noche, aquí en Ecuavisa. Tengo una idea millonaria, licenciado. Con nuestro podcast en Llaga Vivita podemos promocionar en Ecuavisa la telenovela El Cholito Forever. Claro. Y con ese paro lo metemos a usted en el noticiero, licenciado. Me gusta. O sea, y yo soy longevo, o sea que hay para largo, porque me gusta siempre la investigación, llegar hasta el meollo del asunto. Y de paso, ya que estamos en eso, dígame quién es la mamá de Pepita. Es que la gente anda preguntando. Es que y yo como lo quiero defender, quiero... Me está llamando don Alfonso. Don Alfonso, ¿qué? Sí, me imagino para darme unos tips. Tips. Sí. Aló, Alfonso. Tips. ¿Cómo está? Cholito Forever, martes 10 de marzo, 9 de la noche. Aníbal nunca descansa. Porque realmente lucha por la justicia. Fueron años de abuso. No voy a dejar que la entierren viva. Pero mientras salva el futuro de miles... ¿Querías testigos? Pues ahora los tienes. Su pasado lo alcanza. Usted me dijo que me iba a ayudar. No pude ayudarte. Un abogado en Nueva York. Mírala completamente gratis en Ecuavisa Play. Cuando la noticia ocurre, nosotros ya estamos ahí. Estamos con tomas en vivo. Hay inconformidad en aquellos conductores. Todos los concesionarios del Ecuador estamos hoy parados. Porque eso que te importa está pasando ahora mientras trabajas, mientras vuelves a casa, mientras me escuchas. Se han detectado actividades de minería ilegal. Por eso nosotros no solo informamos, sino que explicamos lo que sucede desde donde pasa hasta donde tú estés. Estaremos atentos a los pormenores de lo que ocurre en este paso internacional. En Televistazo Estelar, la noticia completa, clara y a tiempo. Televistazo Estelar, 7 de la noche, aquí en Ecuavisa. En el Ecuaverso me gustaría que hubiera Diegos para todos. Porque en el Ecuaverso todo es posible. Dos machotes, un camino. El patracio o el divino, él es mi amigo, pero siempre me quiso. Este fin de semana estarán inhabilitados 8 servicios virtuales del Servicio de Rentas Internas, el SRI, desde las 22 horas del viernes hasta las 6 de la mañana del sábado. No se podrán realizar los siguientes trámites: comprobantes electrónicos, anexo de gastos personales, devolución de IVA para adultos mayores, devolución del impuesto a la renta, facturador SRI, SRI móvil, devolución renta batch, y desde las 10 de la noche del viernes hasta las 10 de la noche del domingo no se podrá consultar la información histórica de facturación electrónica. La suspensión se debe a un mantenimiento programado.
Y los créditos del programa Miti Miti se podrán pagar hasta en 30 años. Mediante un decreto ejecutivo, el presidente de la República reformó el reglamento de interés público y social y amplió el plazo. Adriana Bermeo explica el cambio que entrará en vigencia cuando se publique en el registro oficial. El gobierno extendió de 25 a 30 años el plazo para pagar las viviendas que se adquieran con el crédito Miti Miti. Este programa financia casas de hasta $110,378 con una tasa de interés preferencial subsidiada por el Estado del 4.99%. Para acceder, se requiere del pago de la entrada, que es del 5% del valor de la vivienda. Este tipo de crédito se obtiene en los bancos Pacífico, Pichincha y Rumiñahui y en las mutualistas Azuay y Pichincha. Cada institución financiera analiza el perfil de pago de los usuarios para aprobar el préstamo. Tienen que ser personas que tengan ingresos demostrables. Y en este año hemos visto que se ha dado una democratización en el acceso a la vivienda. Es decir, anteriormente de que sea la primera casa de quien accede al beneficio. Hay 3.104 proyectos habitacionales inscritos en este programa que pueden revisarse en la página web www.mit.gov.es Miti Proyecto Habitacional. Esta es una de las tasas de interés más bajas del mercado. El BIES también ofrece créditos hipotecarios al 2.99% para financiar inmuebles de hasta $71,504. Por si no me conocías, soy Pepita. And I have a dream. Ya sabe cómo es una. Ser la actriz e influencer más pepa del mundo. Yo quiero ser la dura en las redes sociales. Quiero ser la reina. Y poder salir de este barrio. Pero la plena es que no puedo porque tengo un papá chiro y tras eso un poco mentiroso. Yo prefiero ser un chiro feliz que un choro por ahí. Dime la verdad, ¿quién es mi mamá? Pero aún así, sin madre y todo, yo voy a salir adelante. Y todos se darán cuenta de eso. ¡Un príncipe azul! ¡Eh! ¡Pepita! Hasta los alineados. Cholito Forever, martes 10 de marzo, 9 de la noche. Cuando la noticia ocurre, nosotros ya estamos ahí. El panorama acaba de cambiar de un minuto a otro. ¡Se cae, se cae! Porque eso que te importa está pasando ahora, mientras trabajas, mientras vuelves a casa, mientras nos escuchas. Se han detectado actividades de minería ilegal. Por eso nosotros no solo informamos, sino explicamos lo que sucede, desde donde pasa hasta donde tú estés. Quienes se preparaban para marchar se concentraban en el Parque Centenario. En Televistazo Estelar, la noticia completa, clara y a tiempo. Televistazo Estelar, 7 de la noche, aquí en Ecuavisa. Tripulación, estamos listos para despegar. Activando propulsores. Oigan, chicos, cuidado, no se vayan. No lo pueden empezar sin mí. Hackers, con todo lo que te gusta, porque somos de otro mundo. Hackers del espectáculo. ¡Ah! Hackers, aterriza en tu casa todos los días a las 2 de la tarde. En el Ecuaverso me gustaría tener superpoderes. Porque en el Ecuaverso todo es posible. Lluvias intensas continuarán golpeando el litoral ecuatoriano. Y está sucediendo, nosotros ya lo estamos contando. Grupos criminales bloquearon y quemaron buses, tráileres, tras conocer de la muerte de Nemesio Ceguera Cervantes. Porque aquí encuentras información que más te importa. Mundial de Hemofilia y el Ministerio de Salud. 50 pacientes con esta enfermedad protestaron en los exteriores del Hospital Pediátrico Baca Ortiz en el norte de Quito. Exigieron medicamentos, nuevas terapias y atención. Joel Vanegas tiene un reporte de lo ocurrido esta mañana. La hemofilia no espera. Te
La hemofilia no espera o sin medicina no hay dignidad, decían los carteles de unos 50 pacientes de hemofilia que realizaron un plantón en los exteriores del Hospital Pediátrico Vaca Ortiz en el norte de Quito para exigir tratamientos, medicamentos y atención integral. La protesta se dio en el marco de una reunión que mantenían la Federación Mundial de Hemofilia, autoridades del hospital y representantes del Ministerio de Salud. Nosotros también solicitamos que se incluyan nuevas terapias, nuevos medicamentos, porque la hemofilia, al igual que otras patologías, ha tenido avances en la ciencia, avances en la tecnología, y nosotros lo que exigimos es estar a la par, como se está haciendo en otros países. Aproximadamente $1.500 a $2.000 semanales se necesitaría tener para costear este tipo de tratamientos. La hemofilia es una enfermedad genética que impide que la sangre coagule con normalidad. Sin embargo, quienes la padecen aseguran que con un tratamiento adecuado se puede llevar una vida tranquila. Hago todo normalmente como cualquier otra persona, pero siempre y cuando sí cuidándome cortes, porque el sangrado a nosotros no nos para cuando tenemos un sangrado. Que sea escuchado mi voz y que nos den los medicamentos para tener una vida digna. Los pacientes esperaban que de ese encuentro surjan compromisos concretos para garantizar la continuidad de las terapias, apoyo técnico internacional y un servicio de salud más eficiente. En Ecuador se estima que existen al menos 1.700 personas con hemofilia, quienes dependen de una atención médica constante para evitar complicaciones graves. El radar digital. Hoy, amigos, en nuestro radar digital, entre las palabras más buscadas, encontramos las siguientes: enmiendas constitucionales y también CPCCS, que son las siglas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La búsqueda de estos términos en el ecosistema digital se generó luego de que la Corte Constitucional emitió el primer dictamen favorable a la propuesta del presidente Daniel Noboa para que el Consejo de Participación ya no designe autoridades, sino que lo haga directamente la Asamblea Nacional. El Pleno de la Corte decidió que la enmienda es el mecanismo adecuado para tramitar la siguiente pregunta. Ahí la tienen en pantalla, si la ponemos por favor. ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS y que sea la Asamblea Nacional la que lo designe? Por esta razón, los usuarios digitales expresan varias interrogantes en este sentido. Preguntan, por ejemplo, ¿qué son las enmiendas constitucionales y para qué sirven? La enmienda es un mecanismo de modificación de la Constitución que se utiliza para realizar cambios que no alteren la estructura fundamental del Estado o también la estructura constitucional. Ojo con esto, no son una reforma parcial, tampoco una asamblea constituyente, que en cambio sí plantean modificaciones estructurales a la Carta Magna. Otra de las preguntas en la conversación digital es, por ejemplo, ¿cuánto tarda en aprobarse una enmienda? Vamos a revisar justamente la respuesta a esa pregunta. Reitero, ¿cuánto tarda en aprobarse una enmienda? Con dictamen favorable de la Corte Constitucional hay dos vías. Primero, a través de la Asamblea Nacional, que en primero y segundo debate lo pueden hacer, para lo que se requiere un total de 101 votos para su aprobación. Reitero, esa es una de las vías, a través de la Asamblea Nacional en primer y segundo debate con 101 votos. También mediante referéndum. Primero el presidente tiene que emitir el decreto ejecutivo y el Consejo Nacional Electoral realiza la convocatoria. En este caso, esa segunda, no la de la Asamblea Nacional, sino el referéndum, es la vía que corresponde a la propuesta del presidente de la República, Daniel Noboa. Pero ustedes también han preguntado, ¿qué hace el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿A qué se dedica? Esa institución tiene varias funciones, pero la principal es la designación de autoridades como, por ejemplo, fiscal general, contralor, defensor del pueblo. También superintendentes,
los miembros o los vocales del Consejo Nacional Electoral y los miembros del Consejo de la Judicatura. Esto es, de hecho, lo que el presidente Noboa quiere cambiar en la Constitución mediante enmienda y que sea la Asamblea la institución que designe a estas autoridades del Estado ecuatoriano. Ahora, desde la función legislativa, el correísmo se opone a esa propuesta, mientras que la bancada de ADN espera la decisión del Ejecutivo, pero considera que el cambio es la mejor opción ante el desprestigio del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Patricio Díaz tiene las reacciones. La Corte Constitucional aprobó que el presidente convoque referéndum para consultar a los ecuatorianos si están de acuerdo en quitarle la función de designar autoridades al Consejo de Participación Ciudadana y pasarla a la Asamblea. El jefe de Estado hizo el pedido el 9 de septiembre del año pasado y la respuesta de la Corte recién llegó este martes, luego de casi 6 meses. El Ejecutivo no se ha pronunciado aún sobre si mantiene la propuesta. Y en ese caso, ¿cuándo convocaría el referéndum? Desde la bancada oficialista esperan también esa postura, pero consideran que el desprestigio del Consejo de Participación Ciudadana obliga a cambios. Uno de ellos, la propuesta de que sean ellos, los legisladores, los que designen autoridades de control luego de un proceso de selección. Tenemos una hoja de ruta clara que es depurar a ciertas instituciones en donde lamentablemente han sido manchadas con corrupción, en donde lamentablemente hay muchos indicios de que no están funcionando para lo que fueron creadas. Del otro lado está el correísmo, que creó el Consejo de Participación en la Constituyente de 2008. Y aunque reconocen los problemas del organismo, no están de acuerdo con quitarle la función de designar autoridades. Y menos aún, pasarla a la Asamblea. Y quien ocupe ese poder, a conveniencia, haría los cambios que a él le conviene por beneficio propio. Cuando lo que la ciudadanía espera es probidad, experiencia, capacidad y transparencia. Entonces, por eso es que nosotros no estamos de acuerdo con esta propuesta y este planteamiento. Por ahora, la jueza Carla Andrade deberá revisar la constitucionalidad de la pregunta para el dictamen final. Luego el presidente, si así lo decide, deberá emitir un decreto ejecutivo. Y el Consejo Nacional Electoral tendrá que convocar al referéndum. Y esta información y también otras noticias relevantes que transcurren en el día, minuto a minuto, siempre se actualizan, amigos, en nuestra página web ecuavisa.com. También tienen el código QR para conocer más detalles sobre esta propuesta del Ejecutivo de un referéndum para que, en este caso, lo que hace el Consejo de Participación Ciudadana de designar autoridades, lo haga ahora la Asamblea Nacional mediante referéndum. Reitero, abran las cámaras de su teléfono celular y pueden escanear el código QR que aparece en pantalla, Andrea. Y ahora cambiamos de tema para contarles que luego de reuniones, así como de una marcha que llegó a Rumichaca y una caravana motorizada liderada por la Asociación del Transporte Pesado del Carchi para exigir la derogatoria de la tasa de seguridad que impuso el presidente Noboa a Colombia, el gremio hace una pausa para analizar la situación y definir nuevas acciones. Esta tarde, en una rueda de prensa en Tulcán, los dirigentes, acompañados por 60 transportistas, destacaron la acogida que tuvo la caravana del pasado lunes y reiteraron su inconformidad ante la falta de una estrategia clara del gobierno frente a la situación que atraviesa la frontera. Ahora, pero esta situación repercute en una guerra comercial entre Ecuador y Colombia porque pone en riesgo el abastecimiento de medicinas. La industria farmacéutica del país advierte que por el arancel del 50% se dejarían de importar medicamentos, suspenderse de tratamientos y servicios como las diálisis, cuyos insumos provienen hasta en un 70% de Colombia. Adriana Bermeo explica la situación. Han transcurrido más de 2 días desde que los gremios empresariales de Ecuador y Colombia pidieron a los presidentes Daniel Noboa y Gustavo Petro retomar el diálogo y levantar las medidas comerciales. Pero hasta el momento nada de eso ha ocurrido. Mientras tanto, sectores sensibles de la economía como el de la salud advierten de las complicaciones que se aproximan con la sobretasa de seguridad al 50%. Ecuador importa el 99% de todos los insumos que utiliza. Solo desde Colombia viene el 15% de estos y el 14% de medicamentos que se usan para el tratamiento de unas 40 enfermedades. Entre ellas cáncer, diabetes, problemas cardíacos e infecciones comunes, también para atención en cuidados intensivos. Los servicios de diálisis están en una situación especialmente crítica. Entre el 50 y 60% de los insumos que se utilizan provienen de Colombia.
Se usan en 105 centros médicos privados y 31 públicos para 20.800 pacientes. Al momento no se fabrican en el país. De hecho, en Ecuador existe apenas 43 productos que se están fabricando. Son tecnologías demasiado avanzadas. En el caso de insumos médicos, como efecto de los aranceles a corto plazo, los hospitales públicos podrían verse obligados a reducir compras para ajustarse a sus presupuestos, mientras que en los hospitales privados esos costos terminarán trasladándose a los usuarios. En cambio, si bien los precios de los medicamentos no variarán porque están regulados, puede desencadenarse un desabastecimiento. Significaría también interrumpir tratamientos. Y esto también se suma a otro fenómeno que es muy grave, que es el contrabando y la falsificación. ACEDIM e IFI insisten en que el gobierno haga una excepción y exonere de la tasa de seguridad a medicamentos e insumos médicos. Al igual que el resto de gremios empresariales del país, ofrecen soporte técnico para buscar solución a la guerra arancelaria entre Ecuador y Colombia. La guerra en el Medio Oriente se extiende con ataques a posiciones estratégicas dentro y fuera del territorio iraní. La operación conjunta entre las fuerzas estadounidenses e israelíes ha atacado puntos estratégicos de las fuerzas iraníes en 13 ciudades, tanto del oeste y centro, incluyendo la capital Teherán, considerada el epicentro de esta ofensiva. Estados Unidos extendió su rango de acción hasta el Océano Índico, destruyendo un buque iraní frente a las costas de Sri Lanka, mientras su aliado Israel amplía sus operaciones en Líbano, donde de hecho tiene como objetivo a Hezbollah, el grupo extremista que está siendo apoyado por Irán. Merly González tiene más detalles. Líbano fue arrastrado a la guerra en Medio Oriente cuando el grupo Hezbollah, aliado de Irán, disparó cohetes y drones contra el norte de Israel, y las fuerzas de ese país no dudaron en responder. La represalia se ha hecho sentir en los suburbios de Beirut. Ahí uno de los proyectiles impactó cerca de un hotel. Los huéspedes dijeron que no hubo ninguna alerta. Estábamos durmiendo cuando cayó el misil. Esto se ha normalizado. Vivimos en un país donde un proyectil puede caerte en la cabeza en cualquier momento, dice esta mujer. Según las autoridades libanesas, 72 personas han muerto y más de 400 han resultado heridas por los ataques israelíes desde el lunes. El primer ministro Nawaf Salam, respaldado por Estados Unidos, dijo que buscarán los mecanismos necesarios para detener la ola destructiva y evitar que Líbano siga siendo escenario de disputas regionales. Por su parte, el secretario general de Hezbollah, Naim Qassem, rechaza cualquier intento de desarmarlos y sostiene que atacar a Israel es su derecho legítimo. La escalada del conflicto ha obligado a más de 83.000 personas a huir de sus hogares en varias ciudades. Las fuerzas israelíes advierten de una ofensiva aún mayor y piden la evacuación total e inmediata de decenas de aldeas fronterizas en el sur del Líbano. Ahora, la respuesta de Irán a la operación militar por parte de Estados Unidos e Israel se ha extendido a varios países del Medio Oriente. Aunque su principal objetivo ha sido Israel, la República Islámica lanzó un misil balístico en contra de Turquía y atacó con drones una base militar británica en Chipre. También ha atacado 9 bases estadounidenses en la región, una en Irak, 4 en Kuwait, una en Bahrein también, otra en Qatar y 2 en los Emiratos Árabes Unidos. La mayoría están muy cerca, de hecho, en su territorio. Aquí, como vemos en el mapa, todos estos países están muy cerca de Irán, algunos también en el Medio Oriente. Imágenes reveladas por CNN muestran la gravedad de los daños. Vamos a verlo. Imágenes satelitales muestran la magnitud de los daños a las instalaciones estadounidenses en los países del Golfo Pérsico durante la contraofensiva iraní. Al menos 9 bases han sido atacadas. Su proximidad con el territorio iraní da a los misiles y drones una mayor probabilidad de alcanzar sus objetivos. En Kuwait, en el puerto de Shuiba, un ataque incendió un centro de operaciones estadounidense, improvisado en el puerto civil. 6 militares murieron. Se puede ver humo y un remolque destruido.
También en Kuwait, otro dron se estrelló contra posiciones en Camp Buring. Un edificio resultó gravemente dañado. Helicópteros estacionados dentro de la base casi fueron alcanzados. En Bahrein, una aeronave no tripulada sobrevoló la base que alberga la quinta flota de la Armada de los Estados Unidos, una de las formaciones navales más grandes del mundo. Parecía indefensa, pero impactó una terminal de comunicaciones por satélite. La magnitud de los daños es evidente. Almacenes y otros edificios resultaron dañados, y otra terminal de comunicaciones por satélite fue destruida en un ataque separado. Este es un patrón de ataques iraníes en toda la región. Al menos 5 terminales de comunicaciones por satélite fueron destruidas en un posible intento de aislar las bases estadounidenses del mundo exterior. Irán además está utilizando el lanzamiento masivo de misiles y drones. Los sistemas Patriot y otras defensas aéreas multimillonarias derriban la mayoría, pero muchos lograron atravesar el cielo y perforar el velo de seguridad que rodea a los estados árabes del Golfo Pérsico. Pausa y al volver, la vía... Por si no me conocías, soy Pepita. And I have a dream. Ya sabe cómo es una. Ser la actriz e influencer más pepa del mundo. Yo quiero ser la dura en las redes sociales. Quiero ser la reina. Y poder salir de este barrio. Pero la plena es que no puedo porque tengo un papá chiro y tras eso un poco mentiroso. Yo prefiero ser un chiro feliz que un choro por ahí. Dime la verdad, ¿quién es mi mamá? Pero aún así, sin madre y todo, yo voy a salir adelante. Y todos se darán cuenta de eso. ¡Un príncipe azul! ¡Eh! ¡Pepita! Hasta los alineados. Cholito Forever, martes 10 de marzo, 9 de la noche. Cuando la noticia ocurre, nosotros ya estamos ahí. El panorama acaba de cambiar de un minuto a otro. ¡Se cae, se cae! Porque eso que te importa está pasando ahora, mientras trabajas, mientras vuelves a casa, mientras nos escuchas. Se han detectado actividades de minería ilegal. Por eso nosotros no solo informamos, sino explicamos lo que sucede, desde donde pasa hasta donde tú estés. Quienes se preparaban para marchar se concentraban en el Parque Centenario. En Televistazo Estelar, la noticia completa, clara y a tiempo. Televistazo Estelar, 7 de la noche, aquí en Ecuavisa. Tripulación. Estamos listos para despegar. Activando propulsores. Oigan, chicos, cuidado, no se vayan. No lo pueden empezar sin mí. Hackers, con todo lo que te gusta, porque somos de otro mundo. Hackers del espectáculo. Hackers, aterriza en tu casa todos los días a las 2 de la tarde. En el Ecuaverso me gustaría tener superpoderes. Invierno. La gente sufre su efecto. La vía Babahoyo-Juján lleva 2 semanas inundada y el agua ya alcanza el metro de altura. Moradores de la zona pasan el día en el agua guiando a los pocos vehículos que circulan. Veamos. La carretera parece haber desaparecido bajo el agua. En el kilómetro 56 de la vía Juján-Babahoyo, el nivel ya alcanzó 1 metro de alto en esta ruta que conecta a los ríos con Guayas. Eran las 10 de la mañana de este miércoles y estos 5 agricultores ya llevaban 4 horas en medio de la carretera con el agua a la cintura. Julio Layana llevaba consigo una placa y una mascarilla de carro que encontró en el agua. No eran las únicas, ya que han hallado más de 50 piezas a lo largo de esta vía. Somos agricultores de adentro, necesito provenir. Como está todo a pique, salimos a buscar cualquier ayudita acá. La ruta ya lleva 2 semanas inundada y 3 días con el paso restringido para vehículos livianos.
El paso se mantiene solo para transporte de carga pesada y extra pesada, aunque también circulan algunos buses. La vía Babahoyo-Juján, soporta diariamente el paso de 20.000 vehículos, pero debido a esta inundación, eso se ha reducido en un 90% y actualmente tan solo pasan 2.000 vehículos por esta vía. Hay momentos en que la carretera queda completamente desolada, una imagen que evidencia la drástica reducción del tráfico. Para los vehículos livianos se habilitaron 2 rutas alternas. Mientras tanto, las grúas continúan prestando el servicio para cruzar los tramos anegados, cobrando entre $30 y $40 a los carros y $3 a las motocicletas. Antes salía en el carro, pero ya desde ayer ya no se puede salir en el carro. Yo vivo cerca y ahorita es imposible salir en el carro. En otro sector al noreste de la ciudad, en la vía El Guayabo, un taxista perdió pista y terminó en un canal desbordado por las lluvias. El conductor recibió ayuda de moradores y una grúa para sacar el vehículo. Debido al desbordamiento de ríos que afectan al cantón Babahoyo y a las afectaciones en familias y movilidad, el COE cantonal declaró la alerta roja este martes. Y precisamente Odette Camacho está en la vía Juján-Babahoyo para informarnos sobre el estado de esa carretera estratégica que conecta a las provincias de Guayas, Los Ríos y también Bolívar. Odette, buenas noches. Sabemos que hay tramos que están inundados. ¿Cuál es la situación a esta hora? Cuéntanos. Juan Carlos, buenas noches. Estamos precisamente acá, como lo mencionas, en la vía Babahoyo-Juján. Y efectivamente hay 4 tramos que están inundados. Son tramos en donde ya el agua alcanza el metro de altura y acá la circulación es muy difícil. Por eso, como ustedes pueden observar, a esta hora el tránsito es bastante limitado. Y como ya lo escuchábamos en el reportaje, hay momentos en que la vía queda completamente desolada. Solo el tránsito pesado y extra pesado siguen su circulación por esta vía porque las rutas alternas no soportan su peso. Acá también mencionar que hasta esta hora, cuando son exactamente las 8 de la noche con 5 minutos, son las 8 de la noche con 5 minutos, aún hay el servicio de grúas para los vehículos livianos. Por acá varios conductores de autos estaban tratando de pasar, pero fueron advertidos por los vehículos de carga pesada de que no se arriesguen porque se iban a quedar estancados en la mitad de la vía sin poder circular. Este es el panorama que se vive en estos momentos en esta carretera importante del país. Sí, Odette, estamos viendo justamente cómo los vehículos pequeños, los vehículos livianos se dan la vuelta para ya no circular por ese tramo específicamente donde tú te encuentras. Nos decías algo importante sobre las vías alternas. ¿Por qué razón el transporte pesado no puede pasar por esas otras vías alternas? ¿Cómo está haciendo precisamente estos vehículos justamente para circular por ahí? ¿Todavía lo pueden hacer o cuando ya se inunde va a ser mucho más complicado en ese momento, Odette? Bien, lo que son las vías alternas están diseñadas para vehículos livianos, vehículos que no tienen un gran tonelaje como los que circulan, como lo van a ver acá a mis espaldas y les muestro. Este tipo de vehículos que son ya extra pesados no soportarían las vías alternas, los puentes que hay en las mismas, el paso de estos grandes vehículos. Entonces, por eso, para ellos está limitado el tránsito por esas zonas, mientras que acá en esta vía la limitación es para los vehículos livianos. Y una vez que el COE de Babahoyo declaró la alerta roja para ese cantón, Odette, ¿qué medidas urgentes se van a ejecutar? ¿Hay algún sitio previsto para alojar a los damnificados de ahí? Te comento, Juan Carlos, que el cantón Babahoyo es el más afectado de la provincia de Los Ríos y sus parroquias están completamente anegadas. Acá la resolución del COE se tomó el día de ayer en una sesión donde se destinó ya el contingente para poder atender a todos estos sectores que están necesitando la ayuda y el levantamiento de información que es sumamente urgente. Por supuesto, ellos también esperan recibir la ayuda humanitaria. Hasta el momento no se ha destinado un albergue para las personas damnificadas, puesto que la primera respuesta va para las familias acogientes que
los reciben en sus hogares ante la situación que ellos están atravesando. Odette, muchísimas gracias por la información que nos acabas de proporcionar. Tú vas a continuar en ese punto para estar pendientes de cómo está la situación, porque incluso vemos que está lloviendo fuerte en ese punto de la vía Juján-Babahoyo en la provincia de Los Ríos, y estamos también tomándole el pulso a la situación climática en todo el país. Gracias por tu informe, Odette. Y seguimos hablando de los estragos por las precipitaciones, porque las fuertes lluvias desbordaron nuevamente el río Vinces, causando que el 80% del cantón Salitre en Guayas se inunde. Hay daños en cultivos, varios locales cerraron y cerca de 40 familias están afectadas, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. El invierno no da tregua. Salitre apenas se intentaba recuperar de las pérdidas en cultivos que sufrió la semana pasada la parroquia General Bernaza por el desbordamiento del río Vinces. Pero las lluvias volvieron a caer y con fuerza. 15 horas de precipitaciones causaron nuevamente el desbordamiento del río. Pero ahora la afectación es mayor. En este caso, pues, estamos hablando de un 80%. Comienza a subir el río y todo el mundo comienza a afectarse. Entonces es bastante, y recordemos que Salitre es la cuenca más baja del Guayas. Así están las calles del ingreso a este cantón de Guayas y el camino hacia el centro. Desde el aire se observa cómo todo está convertido en una inmensa piscina. Decenas de negocios decidieron trabajar pese a la anegación. Los ciudadanos pisaban con cuidado al caminar e intentaban seguir su actividad. El sector La Bocana fue uno de los más afectados por su cercanía al río. Ya estamos enseñados esto todos los años. Ya no es culpa del alcalde, no es culpa, es de la naturaleza, y como le digo, el cantón es un cantón bajo de la cuenca de la provincia del Guayas que cómo es que se llena, pues. Con sacos llenos de arena se intentaba contener el avance del agua. Algo similar se observó en el sector La Marianita. No, pues el agua entre más sube, el año pasado subió más. Y esto que están las lluvias moderadas. Y cuando llueve continuo como hoy día, el nivel de agua sube más. El municipio está usando 7 bombas para tratar de extraer el agua de las calles y ya se ha levantado un albergue, aunque aún no está ocupado. Hay 40 familias afectadas. Estamos levantando información, también hemos solicitado ayuda también por parte de la gestión de riesgo, por la prefectura, Cruz Roja, y nosotros también como municipio vamos a dar ayuda, asistencia humanitaria. Guayas es parte de las provincias declaradas en alerta roja por el invierno. Ahora vamos a revisar cuáles son los estragos, los efectos de esta época lluviosa en Ecuador, según información de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Entre el 1 de enero hasta este 4 de marzo se registran hasta el momento 1.217 eventos. La mayoría fueron deslizamientos, también inundaciones, lluvias intensas y hundimientos en algunas carreteras del país. Las provincias más afectadas son las siguientes. Ahí tenemos precisamente el mapa: Guayas, El Oro, Pichincha, Loja y también la provincia de Los Ríos. Asimismo, se reportan 19 ríos desbordados en Guayas, Los Ríos, Santa Elena y también en el caso de la Sierra, la provincia de Cotopaxi. El invierno ha dejado 25.581 afectados, 2.342 damnificados, 3 muertos y 14 heridos, pero no solo eso, también se registran 60 casas completamente destruidas y 12 puentes que han colapsado en distintos puntos del país. Y un juez anticorrupción dictó prisión preventiva para 14 de 16 procesados vinculados con la mafia albanesa por el envío de droga a Europa. Se los investiga por presunta delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas. Los sujetos fueron capturados ayer durante un operativo en Pichincha, El Oro y Guayas. A los otros 2 procesados se les ordenó arresto domiciliario. Uno por ser adulto mayor y otro tras justificar una operación cardíaca. Según la investigación, la red contaminaba contenedores que salían desde los puertos marítimos del país. Vamos a retomar el contacto con Luis Alfredo Zúñiga, quien permanece en los exteriores del hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil, tras una nueva intervención dispuesta en esa casa de salud. Luis Alfredo, cuéntanos cuál es el movimiento que se registra a esta hora y también cuáles son las causas para que se haya ordenado esta intervención. ¿Qué está ocurriendo?
Juan Carlos, amigos, muy buenas noches. Sí, seguimos en el ingreso por el lado de emergencias de este hospital y el movimiento ha sido el mismo en los últimos 30 minutos. Es decir, la policía continúa en la parte interior del hospital, mientras que también otros elementos rondan el perímetro de esta casa de salud que recibe a miles de personas, miles de afiliados acá en el sur de Guayaquil. Es lo que se ve desde los últimos, no 30 minutos, sino de hecho ya varias horas. Ahora también, punto importante, ¿cuáles son las causas? En el decreto ejecutivo 318 estipulado por el presidente, señala que principalmente son los ataques, amenazas y sobre todo asesinatos que han sido víctimas varios funcionarios y trabajadores de esta casa de salud. El último, ya conocemos, el jefe de servicios generales, que ocurrió la tarde de ayer acá en el sur de Guayaquil. Por esto indica también en este decreto que hay mafias infiltradas que están amenazando, que están intimidando para tratar de beneficiarse de contratos y demás en detrimento del servicio de salud que se le da a los afiliados, y lo que se busca con esta intervención, según lo que establece el decreto, son medidas urgentes y temporales para intentar cambiar esa realidad, Juan Carlos. Sí, Luis Alfredo, también te quería consultar en ese sentido con lo que nos has explicado, por cuánto tiempo va a ser esta intervención y quién va a quedar a cargo de esa casa de salud, por ejemplo, los temas administrativos. Sí, Juan Carlos, son 180 días de intervención, pero también el decreto estipula que se podría extender, se podría prorrogar dependiendo de las necesidades. Ahora, la entidad que queda a cargo es el Ministerio de Salud. Recordemos que el Ministerio desde noviembre del año pasado no tiene un ministro a cargo, sino que hay un encargo a la vicepresidenta María José Pinto. El Ministerio de Salud, según señala el decreto, será quien tendrá máximo 5 días para asignar a un interventor, que a su vez puede designar un equipo de trabajo para realizar varias funciones. Entre ellas está levantar en un plazo máximo de 30 días inventario de medicamentos, insumos, bodegas, farmacias, así como el estado de ese abastecimiento y las necesidades críticas. También tiene 30 días para revisar los procesos de contratos, convenios y demás, sobre todo los vinculados a medicinas y también insumos. Esto nuevamente, decisión que se toma luego del asesinato del jefe de seguridad, el jefe realmente de servicios generales acá en este punto, y de hecho el detalle de lo que ocurrió de este último atentado contra un funcionario de este hospital, el detalle lo tenemos en el siguiente reportaje. Los restos de Carlos Maruri son velados en el norte de Guayaquil. Ni sus familiares ni amigos han querido referirse a su asesinato. Maruri era el jefe de servicios generales del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, el más grande del seguro social en la ciudad. El hombre fue asesinado el martes en los exteriores de su casa, en el sur, cuando se dirigía a trabajar. Quien sí ha dado detalles de este sicariato fue el presidente Daniel Noboa. En su cuenta de la red social X se solidarizó con la familia y reveló la causa del asesinato. Escribió que Maruri fue víctima de los cobardes que intentan someter al sistema de salud a los intereses del crimen organizado y que se negó a firmar contrataciones para mafias que operan detrás de supuestos servicios de limpieza. Noboa también afirmó que así es como el crimen organizado intenta infiltrarse en el sistema de salud. El presidente del Consejo Directivo del IES, Bernardo Cordobés, respondió a Noboa, afirmando que trabajan sin descanso, con honestidad, para evitar que la corrupción se instale en nuestro sistema de salud. En memoria de nuestro compañero Carlos, seguiremos en esta lucha, señaló. Maruri no es el único funcionario asesinado del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, centro hospitalario que está intervenido desde agosto de 2025 por las Fuerzas Armadas. En 2023, la entonces directora administrativa, Natalie López, fue acribillada también en el sur de la ciudad. Y el 31 de enero de 2025, el entonces director del hospital, Ronnie Camba, fue secuestrado. Aún no se sabe nada de su paradero. El objetivo es evitar la infiltración de mafias en el hospital y que paren los atentados contra los funcionarios de esa casa de salud, Luis Alfredo. Pero ¿quién queda a cargo de la seguridad? ¿Cómo va a ser el trabajo coordinado entre policías y militares ya al interno de esa institución?
Juan Carlos, sí, la seguridad de este hospital va a estar a cargo de 3 entidades, 3 ministerios. El Ministerio del Interior, el Ministerio de Gobierno e incluso el Ministerio de Defensa, que van a tener varias acciones que realizar. Según ha señalado el decreto, dicen, deben ejecutar un plan para dar protección a los funcionarios y trabajadores de esta casa de salud, el personal crítico. También deberán controlar accesos y el perímetro del hospital, además de prevenir las amenazas, intimidaciones o extorsiones que se dé precisamente en este punto hacia el personal a cargo. Finalmente, señalarles para cerrar este enlace que también mencionábamos hace pocos minutos acerca del interventor. Todo lo que se encuentre, lo que se detecte y las acciones que se hagan durante esta intervención, en los primeros 60 días el interventor deberá presentar un informe quincenal a la Presidencia de la República. Pasados estos 60 días seguirá remitiendo informes, pero de manera mensual. Mientras tanto, la policía sigue dentro de este hospital en el inicio de esta intervención que en principio va a durar 180 días. Gracias, Luis Alfredo, por tu informe desde los exteriores del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES en el sur de Guayaquil, donde ya comenzó esta intervención que fue anunciada por el presidente de la República, Daniel Noboa, y que esperamos traiga seguridad a los funcionarios de esa casa de salud. Crisis avícola, buscando una salida. Mientras la sobreproducción presiona los precios y pone en jaque a las granjas, el sector avícola de la Sierra Centro busca salidas para reordenar el mercado. Entre proyectos sociales y planes de industrialización, los productores de Tungurahua intentan transformar el excedente en oportunidad y darle nuevo destino a una proteína que hoy se vende por debajo de su costo. Fabián Villa nos cuenta más. El sector avícola de la Sierra Centro del país enfrenta una de sus crisis más complejas por la caída del precio de la cubeta de huevos, provocada por la sobreoferta, la baja demanda y la proliferación de granjas informales. Para mitigar este impacto en Tungurahua, el gremio avícola ha iniciado una coordinación directa con la prefectura. La estrategia consiste en canalizar parte del exceso de producción hacia los sectores más vulnerables de la provincia. La idea es que la prefectura les compre producción y a través de campañas sociales realicen entregas mensuales de cubetas de huevos a familias en situación de pobreza extrema en los 9 cantones. Esta colaboración busca así equilibrar el mercado y combatir los índices de desnutrición crónica infantil, aprovechando que el huevo es una de las proteínas más completas y de menor costo. Este proyecto de 2026 que les estoy comentando no implica una erogación de fondos públicos, es una articulación que se ha hecho con las empresas diferentes de huevos, de leche, para que en 2027 se pueda establecer un presupuesto que siempre se ha considerado sea de $50,000 para trabajar ya con los recursos públicos para prevenir la desnutrición. Pero eso es tan solo un paso que no termina de aliviar. Por eso la Unión de Productores de Tungurahua, que agrupa a 500 socios, ha iniciado un proceso de socialización para industrializar esta proteína. El objetivo es dejar atrás la venta exclusiva de huevo en cáscara y se haga también la venta de huevo en polvo. Si no, en ese caso separado, clara, yema, hacerlo huevo líquido, huevo en polvo, pero de todo eso también lleva un tiempo y sobre todo la idea es llegar a mercados internacionales. Se prevé que para mediados de este año cuenten con la maquinaria y capacitación necesarias para generar productos procesados que aporten valor agregado al sector y así diversificar su mercado. La realidad al otro lado del límite provincial es distinta. En Cotopaxi no existe aún un plan de contingencia para incentivar el consumo. Desde la prefectura de esta provincia han dicho que la compra de cubetas no consta en su presupuesto, una postura que también comparte el Ministerio de Desarrollo Humano y municipios. En este escenario, la organización gremial aparece como la única herramienta para resistir las oscilaciones del precio y asegurar la continuidad del sector. El Banco Central publicó su índice de expectativas de la economía para enero y los resultados muestran una tendencia a la baja en la mayoría de sectores productivos de Ecuador. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas prefiere destacar la excepción a ello, el sector de la construcción, que mantiene el optimismo.
En un boletín de prensa y también en redes sociales, el Ministerio de Economía destacó que las políticas del gobierno fortalecen la confianza en el sector de la construcción. Se refieren a los resultados del índice de expectativas de la economía que publicó recientemente el Banco Central y que señala que aunque se registra una disminución en comparación con diciembre, es el único sector que se mantiene en el umbral optimista. En valores, si en diciembre la expectativa era de 64,7, en enero se registró un 61,6 sobre 100. Ese optimismo tiene algunas razones. Los proyectos que está sacando de poder reducir la tasa de interés a través de créditos miti-miti o el de 2.99% va hacia que pueda haber viviendas o construcción de viviendas de carácter social, y se está uniendo con varias empresas para lograr ese propósito y así generar un efecto virtuoso que sostenga el ritmo económico del 2025 en este año. Cuando se revisan las cifras de los otros sectores de la economía, las cosas son diferentes. Por ejemplo, el comercio, que cerró el 2025 con una expectativa de 48,9, en enero se redujo a 43,4. En el sector servicios, donde el índice de expectativa registraba un 58,7 en diciembre, cayó al 47,4 en enero. La expectativa del sector de manufactura cae de 53,2 a 49,8, empujada por la incertidumbre arancelaria. Por ahí hay unas situaciones mixtas de que por un lado sí está bien avanzar con acuerdos con Emiratos Árabes, con distintos países, por decir un caso, pero el tema con Colombia es algo que les preocupa. El Banco Central destaca que el índice de expectativas de la economía en promedio se ubica en 48,2 sobre 100. Al estar por debajo de 50, la expectativa se sitúa en el umbral de pesimismo o desconfianza. Y el gobierno de Noboa declaró al embajador de Cuba en Ecuador y a su cuerpo diplomático personas no gratas, sin informar la razón para esa decisión. Ana María Palacios está en la embajada de ese país en Quito siguiendo la situación. Ana María, cuéntanos cuál ha sido el ambiente en esa delegación diplomática durante la tarde. Buenas noches, Andrea. Estamos en la Embajada de Cuba en Ecuador, al norte de Quito. Empezó a llover, como ustedes pueden observar en las imágenes. Hay policías resguardando el lugar. Vemos que hay luces prendidas, las cortinas están cerradas. Lo que sabe Televistazo es que en la tarde varios funcionarios ya salieron de la Embajada de Cuba en Ecuador, además de que algunos quemaron papeles en la terraza. Más o menos a las 5:30 de la tarde hasta las 7:30 de la noche, manifestantes en contra de la decisión del presidente Daniel Noboa llegaron con banderas a protestar, a dar su apoyo a Cuba. Vemos todavía hay algunos policías. Hubo un fuerte contingente militar y policial en las horas de la tarde. Ahorita vemos que está con normal, tranquilidad. Vemos que hay pocos autos, las personas todavía caminan. Son las 8:25 de la noche. Y como último detalle que me gustaría comentarles hace menos de una hora es que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba emitió un comunicado en el que rechaza la decisión del presidente Daniel Noboa y le dice que es injusta. Vamos a leer parte de ese comunicado, como ustedes están viendo en pantalla, donde no parece casual que haya sido tomada en un contexto caracterizado por el reforzamiento de la agresión de los Estados Unidos contra Cuba y de las fuertes presiones del gobierno de ese país a terceros estados para que se sumen a esa política. Es lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, en este momento también escuchamos personas que están aquí afuera de la Embajada de Cuba. Nos vamos a acercar a ellos, a consultarles. Cuéntenos un poquito, son las 8, casi 25, 8:30 de la noche. ¿Ustedes están desde qué hora aquí? Ojalá Ecuavisa saque lo que graba y confiamos, aunque antes nos ha fallado. Nosotros venimos de la marcha apoyando a la alcaldía de Quito, sí, y nos enteramos de esta noticia terrible que
han atacado, porque es un ataque realmente a nuestros hermanos cubanos aquí en la embajada. Ok, muchas gracias. Regreso a estudios, Andrea. Te escucho. Coméntame acerca Ana María, de la consulta que tienes. Más detalles acerca de este comunicado. De hecho, ya hay una respuesta por parte de la Cancillería cubana. Tú nos estabas dando más detalles acerca de este comunicado que les ha tomado por sorpresa. Les ha tomado por sorpresa y aún te comento, Andrea, nosotros no sabemos si el embajador de Cuba en Ecuador, Basilio Gutiérrez, ha salido del país, al igual que sus 21 delegados funcionarios que, según el decreto 317 de Daniel Noboa, que dice que tienen que salir en máximo un periodo de 48 horas. Ahorita en la capital empezó a llover un poco más duro, todavía hay manifestantes acá, pero nosotros estamos a la espera de conocer si quizás hay una pronunciación de parte del gobierno de Daniel Noboa con respecto a lo que ha dicho el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Gracias, Ana María. Estaremos pendientes después de este anuncio del gobierno ecuatoriano de romper relaciones diplomáticas con Cuba y declarar persona non grata al embajador y a la misión diplomática de ese país. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, seguirá preso. Por segunda ocasión se difiere la audiencia en la que se iba a revisar su prisión preventiva porque el Consejo de la Judicatura envió a 2 de los 3 jueces de ese tribunal a un evento en Panamá. Los jueces reemplazantes tienen otras audiencias, incluida una de los comandos de la frontera fijada con anticipación. Lo informa Jacqueline Rodas. Por segunda ocasión se difiere la audiencia del caso Goleada, en la que se iba a revisar la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien está preso desde el 11 de febrero. El pasado lunes se declaró fallida porque no se presentó el fiscal. Ahora, porque el Consejo de la Judicatura envió a un evento en Panamá a 2 de los 3 jueces del tribunal. El evento es este 5 de marzo, el mismo día de la audiencia. El viaje se autorizó anoche en una sesión extraordinaria convocada por Damián Larco, vocal del Ejecutivo que está encargado de la presidencia de la Judicatura. Autorizar la participación de los jueces Velasco, Silvana Lorena, Uzcategui, Arregui, Byron, Leonardo, para que participen de la 24ª Asamblea Plenaria de la CONJIP. Se inician las gestiones para sufragar los gastos de pasajes aéreos, viáticos. La defensa de Aquiles Álvarez envió este escrito a la Sala Anticorrupción. Dice que el viaje es un burdo intento del Consejo de la Judicatura de evitar que se realice la audiencia. Solicitamos que los jueces se excusen de asistir al evento o realicen la audiencia a través de medios telemáticos. Horas después, se supo que la Judicatura nombró a los jueces Esteban Coronel y Mabel Tapia como reemplazo de Silvana Velasco y Byron Uzcategui, los delegados al viaje. Pero el nuevo tribunal difirió la audiencia de Aquiles Álvarez porque tiene otras convocadas con anticipación, entre ellas la de lavado de activos del caso Comandos de la Frontera. El alcalde de Guayaquil seguirá preso. Deberá esperar que regresen los jueces originales para que se fije una tercera fecha, aunque este sábado tiene la audiencia del caso AAA, en la que pueden dictarle una segunda orden de prisión. Volvemos. Por si no me conocías, soy Pepita. And I have a dream. Ya sabe cómo es una. Ser la actriz e influencer más pepa del mundo. Yo quiero ser la dura en las redes sociales. Quiero ser la reina. Y poder salir de este barrio. Pero la plena es que no puedo porque tengo un papá chiro y tras eso un poco mentiroso. Yo prefiero ser un chiro feliz que un choro por ahí. Dime la verdad, ¿quién es mi mamá? Pero aún así, sin madre y todo, yo voy a salir adelante. Y todos se darán cuenta de eso. ¡Un príncipe azul! ¡Eh! ¡Pepita! Hasta los alineados. Cholito Forever, martes 10 de marzo, 9 de la noche. Cuando la noticia ocurre, nosotros ya estamos ahí. El panorama acaba de cambiar de un minuto a otro. ¡Se cae, se cae! Porque eso que te importa está pasando ahora, mientras trabajas, mientras vuelves a casa,
mientras nos escuchas. Se han detectado actividades de minería ilegal. Por eso nosotros no solo informamos, sino explicamos lo que sucede, desde donde pasa hasta donde tú estés. Quienes se preparaban para marchar se concentraban en el Parque Centenario. En Televistazo Estelar, la noticia completa, clara y a tiempo. Televistazo Estelar, 7 de la noche, aquí en Ecuavisa. Tripulación, estamos listos para despegar. Activando propulsores. Oigan, chicos, cuidado, no se vayan. No lo pueden empezar sin mí. Hackers, con todo lo que te gusta, porque somos de otro mundo. Hackers del espectáculo. ¡Ja! Hackers, aterriza en tu casa todos los días a las 2 de la tarde. En el Ecuaverso me gustaría tener superpoderes. Porque en el Ecuaverso todo es posible. Lluvias intensas continuarán golpeando el litoral ecuatoriano. Si está sucediendo, nosotros ya lo estamos contando. Grupos criminales bloquearon y quemaron buses, tráileres. Conocer de la muerte de Nemesio Ceguera Cervantes. Porque aquí encuentras información. Gracias siempre por su sintonía. Un dron cargado con explosivos fue utilizado para atacar la cárcel de Machala la tarde de este miércoles. El artefacto detonó en el área de la oficina del director de ese penal. Un centenar de policías reforzó el control del reclusorio mientras se investiga lo ocurrido. Veamos. Un artefacto explosivo lanzado con un dron estalló la tarde de este miércoles en la cárcel de Machala. Según la policía, cerca de las 14 horas el dispositivo sobrevoló el centro carcelario y descendió hasta el área de la oficina del director del penal. En ese momento detonó y causó daños en los cristales de las ventanas. Pese a la magnitud del ataque, no se reportaron personas heridas. Repentinamente fue visualizado este objeto no tripulado. Se activaron las unidades policiales y la detonación fue tan rápida que pudimos estar aquí en el lugar casi de forma inmediata. Entonces, como le digo, la afectación es a la infraestructura, pero manejamos la hipótesis que también estuvo orientada a la integridad física de quien regenta la autoridad aquí en el Centro de Privación de Libertad. Tras la explosión, al menos 100 policías ingresaron al reclusorio para realizar una revisión exhaustiva en los pabellones. En los exteriores, personal del ejército reforzó la seguridad del perímetro. La policía recalcó que el director del penal ya ha recibido amenazas. En un evento anterior ya hubo un panfleto que estaba dirigido a las autoridades del centro y se presume que ya venía con amenaza el director. Personal del Grupo de Intervención y Rescate Giri inspeccionó la oficina donde ocurrió la explosión y revisó el techo del penal para descartar la presencia de otros artefactos. Decenas de familiares de los reclusos se ubicaron en los exteriores junto a las mallas metálicas a unos 30 metros del ingreso principal en busca de información. En la cárcel de Machala permanecen alrededor de 900 reos. Las investigaciones continúan para determinar a los responsables del ataque. Y una falla en el sistema de ingreso de camiones al puerto de Guayaquil provocó esta mañana un fuerte congestionamiento de vehículos pesados en el sur de la ciudad. Desde la madrugada, decenas de transportistas esperaron hasta 5 horas para ingresar a la terminal portuaria para retirar o entregar contenedores. María Gabriela Carpio con el reporte. Estas imágenes de decenas de tráileres ocupando al menos 5 carriles de la avenida 25 de Julio marcaron el acceso al puerto de Guayaquil la mañana de este miércoles. Las filas se extendían por más de 1 kilómetro y llegaban hasta los alrededores de la base naval sur, ocasionando un intenso tráfico vehicular. Mientras los conductores esperaban poder ingresar a la terminal portuaria, mencionaban que el problema comenzó desde la madrugada, debido a una falla en el sistema que controla el ingreso de vehículos. De las 5 de la mañana. ¿No ha podido ingresar? Recién salgo. Nadie dice nada, simplemente que se cayó el sistema. La demora afectó a decenas de conductores que llegaron al puerto para retirar o entregar contenedores y que terminaron esperando entre 4 y 5 horas para poder avanzar. Compañeros que han ingresado desde las 12 de la noche y han salido a 6 de la mañana. Perdemos prácticamente un viaje por día. Imagínense solamente para salir de aquí 5 horas. Mientras uno llega allá, descarga, sale, entrega el contenedor, ya le da la noche, simplemente se pierde.
Entre los afectados estuvo Sebastián Rodríguez, un transportista que viajó desde Azogues para cargar un contenedor que debía llevar a Cuenca. Nosotros llegamos casi a las 4 de la mañana y recién a las 9 de la mañana entró el cabezal a cargar. Un contenedor que tenga que salir de aquí a las 7 de la mañana tiene que estar llegando al mediodía a Cuenca, incluso van con custodios. Ante esta situación, la terminal portuaria Contecón admitió que su sistema presentó inconvenientes que afectaron los procesos de registro e ingreso de vehículos y aseguró que el problema ya fue solucionado. Cerca de las 9:30 de la mañana, el ingreso de camiones comenzó a fluir de manera progresiva y para las 10 la congestión ya había disminuido en los accesos al puerto. Desde la autoridad portuaria de Guayaquil señalaron que solicitarán un informe detallado de lo ocurrido para evitar que este tipo de incidentes se repita. Y ahora vamos a retomar la información sobre lo sucedido en la cárcel de Machala esta tarde. Fabricio Lapo en vivo nos va a contar más detalles sobre este atentado registrado cerca de las 14 horas. Fabricio, ¿cómo está la seguridad hasta el momento y qué ha hecho la policía ahí? Adelante. Juan Carlos, ¿qué tal? Sí, efectivamente, durante 4 horas la policía realizó una inspección exhaustiva al interior de la cárcel de Machala. En estos momentos, unos 40 uniformados permanecen dando seguridad en los exteriores del penal, divididos en 2 grupos. Han formado unas barricadas en los exteriores con neumáticos para resguardarse los uniformados y así poder estar atentos ante cualquier otro atentado, ya que a las 14 horas se dio un ataque con explosivos con un dron que fue instalado o depositado en la puerta o en la ventana de la dirección de la administración de este penal. Tras el operativo, las autoridades confirmaron que la calma fue retomada en el centro penitenciario. En los exteriores, como les indicamos, hay 40 policías instalados en 2 grupos para poder dar la seguridad correspondiente. Aquí la calma está completamente tranquila, se ha retomado el control tanto al interior como al exterior del penal aquí en la ciudad de Machala. Y seguimos pendientes de la situación y de lo que ocurre en las próximas horas en ese punto de Machala, específicamente en ese presidio. Gracias a Fabricio Lapo por su informe en vivo sobre lo que está ocurriendo ahora, un fuerte resguardo en ese reclusorio donde esta tarde ocurrió un atentado. Les contamos ahora que organizaciones de la sociedad civil impulsan eliminar la función de designación de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana. Incluso hubo una propuesta en la que se recogieron firmas con ese fin, pero la asamblea de ese entonces la rechazó. Patricio Díaz explica las posturas sobre la enmienda actual. La asamblea en 2021 ya trató la posibilidad de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y pasar su facultad de designar autoridades al legislativo. Pero correístas y morenistas no dieron paso. Fue una propuesta del Comité por la Institucionalización, que incluso recogió firmas con ese fin. Hoy, con la enmienda aprobada por la Corte Constitucional, las organizaciones de la sociedad civil ven con buenos ojos la posibilidad. La Corporación Participación Ciudadana ha insistido en que el Consejo no debe mantener esa función, por lo que un referéndum con ese fin les parece una importante oportunidad de cambio. Creo que la democracia y la transparencia gana bastante si es que se le retira finalmente la designación de los órganos de control, que justamente esa capacidad y esa actividad es justamente la que ha generado tanta deslegitimación del propio Consejo de Participación Ciudadana, tanta desconfianza. La Fundación Ciudadanía y Desarrollo también se ha pronunciado en contra de la función de designar autoridades del Consejo de Participación. Y explica por qué. Nos ha dado varios procesos de designación de autoridades en estos años de su existencia. Ninguno de ellos ha cumplido en su totalidad con los parámetros mínimos de transparencia, de rendición de cuentas y de integridad que se supone manda la Constitución. Y a eso se suman las demoras en las designaciones, que hacen que hoy existan autoridades encargadas. Las 2 organizaciones ven en la Asamblea la opción idónea para reemplazar esa función. Mediante procesos cruzados de pesos y contrapesos con otras instituciones y funciones del Estado, es mucho más honesto y transparente que la ficción de meritocracia que hemos visto durante este tiempo. Pero el hecho de que la decisión se tome en referéndum, si bien es la más directa, tiene el riesgo de su relación sobre la simpatía o antipatía con un presidente. No sé si este presidente mismo lo va a alcanzar a hacer o va a tomar la decisión de hacerlo, pero la vía ya está abierta, que era lo importante, porque antes no teníamos eso. Las próximas elecciones previstas son para febrero de 2027.
Y son para elegir autoridades seccionales, pero también a los nuevos consejeros de Participación Ciudadana. Ecuador importa desde Colombia cerca del 25% de los insumos que utilizan los agricultores. Con la sobretasa del 50% a las importaciones de ese país, los productores alertan sobre mayores costos y posibles impactos en cultivos de exportación y de consumo masivo, como por ejemplo banano y arroz. María Gabriela Carpio con las reacciones. La sobretasa del 50% a los insumos agrícolas procedentes de Colombia genera preocupación en el campo, porque podrían encarecer los costos de producción. Así lo advierte la Cámara de la Industria de Innovación y Tecnología Agrícola, Innovagro. No se está sintiendo en este momento, porque son los primeros meses del año y las importaciones del año anterior permiten que existan inventarios aún, pero el riesgo existe a partir de abril, mayo, y ahí lo que va a generarse es una especulación. Cerca del 25% de los insumos agrícolas utilizados en el país proviene de ese mercado y se emplean en cultivos de exportación como banano, flores y brócoli. Solo en fungicidas, Ecuador importa más de $46 millones al año. A eso se suman insecticidas, herbicidas y otros productos agroquímicos que son clave para la protección de los cultivos. Pero sustituir estos insumos por proveedores de otros países no es fácil ni inmediato. Va a requerir por lo menos de 8 a 10 meses. La producción nacional no va a soportarlo. La afectación a los medianos y pequeños productores, el riesgo de desabastecimiento de productos y una insuficiente sustitución. En el caso del banano, cerca del 80% de los insumos agrícolas proviene de ese país. Y en temporada invernal, los fungicidas son indispensables para controlar la cigatoca negra, una plaga que puede destruir las plantaciones. Si nosotros nos saltamos un ciclo de fumigación aérea, prácticamente nosotros quemaríamos nuestras fincas. Estaríamos fuera de servicio nuestras fincas tal vez de 2 a 3 meses. La calidad se va a ver afectada. Tendremos que sacar esa fruta del mercado. En cultivos de consumo masivo como el arroz, hay productores que ya han hecho cálculos del impacto. Aproximadamente unos $360 por hectárea, lo cual estaría incrementando los costos y al no poder contar con estos insumos vamos a poder tener un incremento de las plagas en el caso del arroz que va a terminar afectando la producción y obviamente va a reducir mucho la cantidad o el volumen de arroz disponible en el mercado. También advierten que si los insumos se encarecen, el mercado podría abrir la puerta al contrabando de agroquímicos sin control sanitario. El radar digital. Continuamos con el radar y las noticias que han sido tendencia en el ecosistema digital. En Washington, D.C., muy cerca de la Casa Blanca, una intervención urbana satírica denominada El Paseo de la Vergüenza de Jeffrey Epstein, el depredador sexual, se ha viralizado en redes sociales con 659,000 reproducciones. Las baldosas lucen como estrellas del Paseo de la Fama de Hollywood, pero en cada una están escritos los nombres de figuras públicas que aparecen en los archivos oficiales del caso, como Ghislaine Maxwell, Bill Clinton, expresidente de Estados Unidos, el príncipe Andrés, miembro de la realeza británica, Bill Gates, Larry Summers, Les Wexner y Howard Lutnick. Además, cada estrella tiene un código QR para ver documentos relacionados a esa persona. Revisamos más información porque en temas de salud una de las preguntas más frecuentes que las personas hacen en redes sociales es sobre qué es el virus de papiloma humano y cómo se contagia. A propósito que hoy se conmemora el Día Internacional de la Concienciación sobre esta infección de transmisión sexual que es de las más comunes en el mundo. La vacunación es la principal estrategia de prevención recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Y mucha atención a esta noticia porque la Agencia Metropolitana de Tránsito en Quito retomó el proceso de revisión técnica vehicular después de 32 días de suspendido por la intervención de la Agencia Nacional de Tránsito. La revisión, mucha atención, es para los vehículos cuyas placas terminan en 1 y 2. Para conocer cómo agendar un turno en uno de los 6 centros habilitados en Quito, puede revisar la página web de Ecuavisa. Y si su vehículo debía revisarse en febrero, lo puede hacer ahora y no tendrá que pagar multa por calendarización. Esto es sumamente importante. Además, toda la información relacionada a esta noticia y otras usted la encuentra en www.ecuavisa.com y Ecuavisa Play y en todas las redes sociales de Ecuavisa.
Y ahora vamos a revisar qué pasa con este trámite al que se refería Andrea, pero en Guayaquil, porque ahí está habilitada la revisión técnica vehicular y matriculación, pero para expresos escolares. Las unidades están acudiendo y deben cumplir el proceso hasta junio, según el último dígito de su placa. Luis Alfredo Zúñiga informa que hay otras ciudades de la costa en las que el trámite aún no arranca por los problemas de la Agencia Nacional de Tránsito. Los expresos escolares de Guayaquil ya se preparan previo a que los estudiantes deban volver a las aulas en mayo. En la ciudad, una ordenanza dispone que las 2.500 unidades deben tener su revisión vehicular y matriculación completa hasta el mes de junio, para que al menos el 80% de expresos cuenten con la aprobación para circular en el inicio de clases. Debe funcionar el cinturón de seguridad, la distancia entre los asientos, deben de tener una capacidad entre 17 y 18 asientos, que deben de tener el disco pare, así también los vidrios no pueden estar oscuros ni polarizados porque la ley no lo permite. Pese a los problemas en la ANT, en Guayaquil sí se está haciendo la revisión vehicular y matriculación, ya que el ATM cuenta con su propio sistema AXIS y a nivel del cantón se reflejará que el trámite se completó. La autoridad señala que cuando el sistema de la ANT vuelva a estar activo por completo, la información se subirá automáticamente y se reflejará en todo el país. Las unidades están acudiendo. El calendario de matriculación para expresos escolares inició en febrero. Fue para los dígitos 1 y 2. Este mes de marzo siguen los dígitos 3 y 4 y así sucesivamente hasta junio. Eso es lo que nos garantiza la estabilidad en un trabajo, de que nuestras unidades respondan al servicio solicitado. En Guayaquil también se están dando capacitaciones a conductores, pero hay otros cantones en la costa con realidades distintas. En Daula, por ejemplo, señalaron a Televistazo que mantienen suspendida la revisión vehicular, ya que se han reunido con representantes de la ANT y no han dado nuevas disposiciones. Señalaron que en este cantón se exigen 2 revisiones técnicas al año a los expresos de las 21 compañías habilitadas, pero de momento no se está haciendo. En Durán el calendario de matriculación es el mismo que para el resto de vehículos y aunque están haciendo la revisión y matriculación, no pueden subirlo al sistema de la ANT, por lo que los usuarios tendrán que regresar. En San Borondón sí hay matriculación, según la autoridad de tránsito del cantón, para los 327 expresos. Por si no me conocías, soy Pepita. And I have a dream. Ya sabe cómo es una. Ser la actriz e influencer más pepa del mundo. Yo quiero ser la dura en las redes sociales. Quiero ser la reina. Y poder salir de este barrio. Pero la plena es que no puedo porque tengo un papá chiro y tras eso un poco mentiroso. Yo prefiero ser un chiro feliz que un choro por ahí. Dime la verdad, ¿quién es mi mamá? Pero aún así, sin madre y todo, yo voy a salir adelante. Y todos se darán cuenta de eso. ¡Un príncipe azul! ¡Eh! ¡Pepita! Hasta los alineados. Cholito Forever, martes 10 de marzo, 9 de la noche. Cuando la noticia ocurre, nosotros ya estamos ahí. El panorama acaba de cambiar de un minuto a otro. ¡Se cae, se cae! Porque eso que te importa está pasando ahora, mientras trabajas, mientras vuelves a casa, mientras nos escuchas. Se han detectado actividades de minería ilegal. Por eso nosotros no solo informamos, sino explicamos lo que sucede, desde donde pasa hasta donde tú estés. Quienes se preparaban para marchar se concentraban en el Parque Centenario. En Televistazo Estelar, la noticia completa, clara y a tiempo. Televistazo Estelar, 7 de la noche, aquí en Ecuavisa. Tripulación. Estamos listos para despegar. Activando propulsores. Oigan, chicos, cuidado, no se vayan. No lo pueden empezar sin mí. Hackers, con todo lo que te gusta, porque somos de otro mundo. Hackers del espectáculo. ¡Ah! Hackers, aterriza en tu casa todos los días a las 2 de la tarde. En el Ecuaverso me gustaría tener superpoderes. Porque en el Ecuaverso todo es posible. Lluvias
intensas continuarán golpeando el litoral ecuatoriano. Si está sucediendo, nosotros ya lo estamos contando. Grupos criminales bloquearon y quemaron buses, tráileres, tras conocer de la muerte de Nemesio Ceguera Cervantes. Porque aquí encuentras información que más te importa. Trabajan en la limpieza de lodo de 5 barrios del cantón Alausí, al sur de Chimborazo. Con inmediatez que necesitas, al instante y en todas nuestras pantallas. Televistazo Estelar, la noticia completa, clara y a tiempo. Televistazo Estelar, 7 de la noche, aquí en Ecuavisa. Tengo una idea millonaria, licenciado. Con nuestro podcast en Llaga Vivita podemos promocionar en Ecuavisa la telenovela El Cholito Forever. Claro. Y con ese paro lo metemos a usted en el noticiero, licenciado. Me gusta. O sea, y yo soy longevo, o sea que hay para largo, porque me gusta siempre la investigación, llegar hasta el meollo del asunto. Y de paso, ya que estamos en eso, dígame quién es la mamá de Pepita. Es que la gente anda preguntando. Es que y yo como lo quiero defender, quiero... Me está llamando don Alfonso. Don Alfonso, ya. Sí, me imagino para darme unos tips. Tips. Sí. Aló, Alfonso. Tips. Cholito, ¿cómo está? Cholito Forever, martes 10 de marzo, 9 de la noche. Aníbal nunca descansa. Abogado, no me dejes así, que me dijo que me iba a ayudar. Porque realmente lucha por la justicia. Fueron años de abuso. No voy a dejar que la entierren viva. Pero mientras salva el futuro de miles. ¿Querías testigos? Pues ahora los tienes. Su pasado lo alcanza. Usted me dijo que me iba a ayudar. No pude ayudarte. Un abogado en Nueva York. Mírala completamente gratis en Ecuavisa Play. Cuando la noticia ocurre, nosotros ya estamos ahí. Estamos con tomas en vivo. Hay inconformidad en aquellos conductores. Todos los concesionarios del Ecuador estamos hoy parados. Porque eso que te importa está pasando ahora mientras trabajas, mientras vuelves a casa, mientras me escuchas. Se han detectado actividades de minería ilegal. Por eso nosotros no solo informamos, sino que explicamos lo que sucede desde donde pasa hasta donde tú estés. Estaremos atentos a los pormenores de lo que ocurre en este paso internacional. En Televistazo Estelar, la noticia completa, clara y a tiempo. Televistazo Estelar, 7 de la noche, aquí en Ecuavisa. En el Ecuaverso me gustaría que hubiera Diegos para todos. Porque en el Ecuaverso todo es posible. Dos machotes, un camino, el patracio o el divino, él es mi amigo, pero siempre me quiso. ¡Qué asco, Steven! En cambio él es divino, pero huele a prohibido. ¡Qué asco, Steven! ¿Cuál será mi destino? Cholito Forever, martes 10 de marzo, 9 de la noche. Para Gaspar, la vida no ha sido fácil. El circo de Ecuavisa tiene una cita con el periodista Pepe Chalén el próximo martes 10 de marzo. La producción Cholito Forever se filmó en los estudios de Ecuavisa con más de 30 actores y un amplio equipo de rodaje, Andrea. Así es, y todos los episodios prometen cautivar a los televidentes de lunes a viernes a las 9 de la noche. Diana León con los detalles. ¿Quieres saber quién es mi mamá? Mi mamá es... Comenzó oficialmente la cuenta regresiva para disfrutar de Cholito Forever. A solo 5 días de su estreno, previsto para el próximo martes 10 de marzo, todos los actores y el equipo técnico se reunieron en el Centro de Producción Alberto Borges de Ecuavisa para la presentación oficial de la serie. Martes 10. Vamos a estrenar, así que nos vemos. La producción comenzó a gestarse hace 2 años y convoca artistas con una amplia trayectoria. La otra meta era tener un súper buen elenco.
y lo logramos. Tenemos casi a 10 primeras figuras, cosa que no ha pasado antes en la televisión ecuatoriana. Yo que he hecho tantos años de televisión no lo recuerdo, ni nosotros como Ecuavisa haberlo hecho, ni que otro canal lo haya hecho. Pero la magia de esta producción está también en la conmovedora historia de Pepe Chalén, interpretado por David Reynoso. Un papá que lucha por sacar adelante a su hija. Siempre hemos tocado el lado donde las mamás se sacrifican por sus hijos, pero los papás también se sacrifican por sus hijos. El humor, por supuesto, estará presente en cada uno de los personajes, sin dejar de lado los giros dramáticos que prometen emocionar al público. Que la gente no se quede solamente en el hecho de que sí lo voy a ver porque es nacional, porque es ecuatoriano. No, que lo vea porque realmente este es un proyecto que ha llevado mucho esfuerzo de mucha gente. Estamos pasando momentos complicados a nivel del país y esta serie lo que intenta es divertir a la gente, entretenerla. Es justamente eso, ¿no? Entretenimiento con valores, integridad, honestidad, que es un poco lo que nos caracteriza a nosotros como Ecuavisa, ¿no? Cada episodio durará 1 hora y se transmitirá por Ecuavisa de lunes a viernes desde las 9 de la noche. Pero el público también podrá verlos en ecuavisa.com y la aplicación móvil Ecuavisa Play. Ecuavisa ahora, todos los programas que desarrollamos, siempre estamos pensándolo para las diferentes audiencias que consumen los productos en diferentes plataformas, siendo Ecuavisa siempre la plataforma principal. La cita está hecha. El próximo martes, el Cholito los espera. Pronto lo sabrán. Bueno, y de hecho en pantalla ustedes tienen el código QR para conocer más detalles de esta mega producción que Ecuavisa ha preparado para ustedes. Y el cariño que le guarda a su exitoso personaje, la Cococha, motivó a la actriz Marcela Ruete a regresar a la televisión para la nueva serie Cholito Forever. La espontánea y carismática actriz ahora es mamá y complementa su vida con las grabaciones de esta gran producción de Ecuavisa. Diana León conversó con ella. Su actitud es su presentación. La espontánea y relajada Cococha, interpretada por Marcela Ruete, se reencontrará con el público de Ecuavisa en el estreno de Cholito Forever, el martes 10 de marzo. Una pregunta, ¿y si arranca o lo tienes que empujar? Hay que empujarle un barranco. El carisma con el que conquistó a los televidentes hace casi 2 décadas sigue intacto. Sin embargo, en esta historia, la Cococha asume un nuevo reto: ser la madre de los mellizos Lucy y Oliver. Me ha tocado grabar full con los nuevos personajes. Me encanta, la verdad que tienen una vibra divina, tienen ganas de aprender un montón. Se van para arriba, o sea, les va a ir súper bien en todo lo que se propongan. En la vida real, Marcela tiene 3 hijos y solo el cariño que siente por este personaje la motivó a regresar a las pantallas. Su última aparición fue en 2021. Me encanta, amo la Cococha. Un reto personal también, tener que organizar mi casa, mis hijos, porque bueno, son muchas horas de grabación. ¿Qué cartas le jugará la vida a la Cococha en esta temporada? A Marcela no le preocupan. Es tan positiva, tan inconsciente, alegre, entonces la gente la quiere. Pero ha pasado también cosas, tragedias. Total, pero ella como que, no sé, igual se lo toma chistoso. Aunque para la actriz no se trata de un regreso definitivo a la televisión, la Cococha promete hacer reír al público de principio a fin. Y bueno, mañana, amigos, aquí mismo en Televistazo vamos a conocer a un nuevo personaje de la serie Cholito Forever. Esta vez hablaremos sobre el retorno de la actriz Catherine Velastegui, así que estén muy pendientes. Gracias por su sintonía, amigos. Mañana en Contacto Directo estará Renata. Por si no me conocías, soy Pepita. And I have